Y el título del día de hoy parece medio contradictorio, que es el esfuerzo del descanso. Gracias y paz, hermanos, estamos entrando en nuestro 13º día del ayuno. Ya falta poco, como siempre hemos dicho. Si usted todavía no se ha unido, únase, está a tiempo de hacer parte de esto grande que Dios tiene para nosotros. En estos días estamos meditando sobre 21 días en el diván de la gracia y hemos estado ministrando una serie de mensajes sobre el descanso, descansar en el Señor. Entonces hoy estaremos hablando, y el título del día de hoy parece medio contradictorio, que es el esfuerzo del descanso, ¿verdad? Nosotros sabemos que la obra de Dios es hecha por Dios mismo, por eso nosotros llamamos de la obra de Dios, obra de Dios, ya la palabra lo dice todo. Dios es el que se encarga de su obra. Entonces nosotros vemos que cuando Dios crea, Dios hace la creación, cuando Dios decidió crear al hombre, dice la Biblia que Él creó todo. Dios creó todas las cosas, y cuando Dios creó el hombre al 6º día, ya estaba todo creado. Y el 7º día dice la Biblia entonces que Dios descansó. Dios separó aquel día para disfrutar de su obra prima, su obra perfecta que era el hombre. Nosotros vemos también que cuando Dios decidió sacar al pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto, la promesa del Señor era que cuando ellos entrasen en la tierra prometida, la tierra prometida era una tierra donde estaría todo listo ya. Allí en Deuteronomio 6, versículos 10 y 11 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, en casas llenas de todo bien que tú no llenaste, en cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacíes. O sea, el mismo principio aquí de Adán se aplica para la nación de Israel y se aplica para nosotros, ¿verdad? Que Dios nos daría todas las bendiciones de esa manera. Por ejemplo, la bendición más grande que nosotros recibimos como cristianos fue haber recibido a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Qué es lo que nosotros tuvimos que hacer? Simplemente creer, confesar con nuestros labios, creer con nuestro corazón, recibir, y en aquel mismo instante que fuimos salvos, recibimos la paz en nuestro interior, algo dentro de nosotros cambió. Entonces, si la principal obra en nuestras vidas, que es la salvación, es tomada en el descanso, las otras obras no son diferentes. Dios quiere que nosotros tomemos sus bendiciones en el descanso. Allí en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo del 1 al 4, dice así: temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, su descanso, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en el reposo, descanso. Aunque entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo: así del 7º día, y reposó Dios de todas sus obras en el 7º día. La Biblia dice entonces que, en la Biblia nosotros no encontramos mucha cosa que diga que debemos temer. Si nosotros vemos, por ejemplo, en Josué, cuando el Señor llama a Josué para hacer la obra, le dice: no temas, yo estoy contigo todos los días de tu vida. También cuando el pueblo de Israel enfrentaba a sus enemigos allí en el libro de Crónicas, Dios también dice: no teman, yo estoy con ustedes. Vemos Jesús cuando Él se le apareció a los discípulos, cuando venía
sobre las aguas. Y cuando se le aparece a los discípulos caminando sobre las aguas, tal vez conozca la historia que después Pedro fue a la dirección de él también y le dijo: si eres tú, Jesús, permíteme que yo ande sobre las aguas. La Biblia dice que las primeras palabras que Jesús le dijo fue paz, o sea, descanso, shalom. La Biblia también dice que el primer día cuando Jesús resucitó, la primera vez que se le aparece a los discípulos, estaban encerrados a puertas cerradas en una casa, con miedo de los judíos. La Biblia dice que Jesús, las primeras palabras también fueron paz, no teman, paz. O sea, toda la Biblia vemos que Dios nos dice no teman. Pero si nos fijamos en este pasaje, dice que debemos temer, pero debemos temer que no sea, dice, temamos pues que no sea que, permaneciendo aún en la promesa de entrar en su descanso, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Entonces nuestro temor aquí es entrar en el descanso. Entonces la razón por la que podemos descansar es que Dios ya ha completado su obra, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. Allí en Hebreos 4 también versículo 3 dice: por los que hemos creído entramos, pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. La Biblia dice que el pueblo de Israel no entró en la tierra prometida. La gran mayoría murió en el desierto, y no fue porque eran malos, no fue porque eran perversos, sino que el motivo que los hizo morir en el desierto y no entrar en la tierra prometida fue la falta de fe, la incredulidad, que la Biblia compara la tierra prometida aquí en hebreo con el descanso. La tierra prometida era el descanso. Hoy en día nuestra tierra prometida es el descanso también. Allí en Apocalipsis capítulo 13 versículo 8 dice así: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, la Biblia dice que Jesús ya fue inmolado desde el principio del mundo para darnos descanso. O sea, la obra ya fue completada desde la creación del mundo. La obra ya estaba completa sobre nuestras vidas. Lo único que tenemos que hacer es descansar. Descansar es creer que Dios está en el control de todas las cosas. ¿Por qué? Porque la bendición es del descanso. Allí en Hebreos 4, 5 y 10 podemos ver entonces que podemos ver la bendición del descanso. Un ejemplo que nosotros vemos también en los Salmos, ¿verdad? Que es un ejemplo de la voluntad del Señor. Es allí en el libro de Salmos, Salmos 23, pasaje muy conocido del versículo 1 al 2, dice: Jehová mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces vemos que en el Salmo 23 el Señor quiere llevarnos a descansar en pastos verdes y descansar junto a aguas tranquilas. También en el Salmo 91 dice así: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Está hablando también de descanso, el descanso que el Señor tiene para nuestras vidas. Entonces el descanso es su bendición. ¿Por qué debemos descansar? Porque el suministro de Dios ya está disponible para aquel que descansa en su poder. Lo único que nos impide recibir esas promesas es cuando dejamos que la ansiedad tome cuenta, que la ansiedad nos controle, nos domine. Perdemos entonces la bendición del Señor. Por eso es que necesitamos aprender a creer, a descansar en sus promesas. Allí en Isaías capítulo 30 versículo 15 dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. La Biblia dice entonces ahí en Isaías
que en descanso y en reposo seremos salvos. Cuando la Biblia habla salvo, no es salvación para vida eterna solamente. Salvo de los problemas, salvo de las enfermedades, salvo de las crisis, salvo de las necesidades. Seremos salvos en descanso y en reposo. Dice, y en quietud y en confianza será nuestra fuerza. Inquietud y en confianza será nuestra fortaleza. Cuando confiamos en Él. Amén. Y hay un ejemplo en la Biblia. La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel estaba luchando contra sus enemigos, vino un enemigo en particular. Cuando ellos pararon, dice allí en la ciudad de Refidim, que significa, la ciudad Refidim significa lugar de descanso. Cuando ellos estaban allí en Refidim, el rey Amalek, dice, de los amalequitas, vino a atacar el pueblo de Israel. Dice, él vino a hacer guerra contra el pueblo de Israel. Y como hemos dicho, los nombres no son por casualidad en la Biblia, ¿verdad? Refidim significa lugar de descanso. O sea, cuando el pueblo estaba en el descanso, Amalek, que es un tipo del enemigo de Satanás, vino a atacarlos. Y el nombre Amalek, que viene de Amal, significa dolor, carga pesada y trabajo duro. O sea, cuando ellos estaban en Refidim, la ciudad de descanso, Amalek, el dolor, trabajo duro, vino a atacarlos entonces para intentar sacarle la paz. Carga pesada también significa, vino a atacarlos para sacarle la paz, ¿verdad? Y el trabajo entonces que nosotros debemos tener es en el descanso. Allí está en Hebreos 4, del 11 al 13. Entonces la voluntad del Señor es que experimentemos la bendición de Salomón. ¿Cuál es la bendición de Salomón? Dice allí Primera de Reyes 5, 4 y 5. Dice así: ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, quien yo pondré en tu lugar, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Entonces la Biblia dice que debido al descanso, David quería hacer una casa para Dios, edificar una casa. Y el Señor dice: no, David, vos no vas a poder edificar porque has matado a mucha gente, pero tu hijo Salomón sí va a edificar en tu lugar. Y la Biblia dice entonces que David destruyó todos los enemigos para que cuando Salomón reinase estuviera en paz. Y la Biblia dice que todo el periodo de reinado de Salomón hubo paz, y así Salomón pudo edificar casa para Dios. Hoy nosotros como cristianos también estamos edificando casa para Dios, pero la única manera que nosotros podemos edificar es estando en el descanso, ¿verdad? David luchó y venció todos los enemigos para que Salomón pudiera reinar y edificar casa. Hoy también nosotros tenemos nuestro David, que es Cristo, ¿verdad? David es un tipo de Cristo. Cristo también venció todos nuestros enemigos. Los enemigos fueron colocados debajo de sus pies y están colocados debajo de nuestros pies para que nosotros hoy podamos tener paz, descanso, para edificar casa para Dios. Por eso que Jesús nos dijo allí en Mateo 11, 28 al 30: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Que en estos días podamos descansar en Jesús, traer nuestras cargas delante de Él y llevar su yugo, que es ligero, que es liviano, para llevar las cargas que Él tiene para que nosotros realmente llevemos, porque es ligero, es liviano. Cuando llevamos sus cargas, entonces entramos en el descanso y así podemos reinar y edificar casa para el Señor. Amén. Que en estos días aprendamos a descansar en el Señor. Que en estos días podamos entrar en ese descanso que es una promesa. Que podamos esforzarnos para entrar en el descanso. Amén. Que el Señor lo bendiga. Tenga un día bendecido en el nombre de Jesús. Amén y amén.